Finge que eres mi novia, dijo Viviane, con la voz cortada como si cada palabra costara trabajo. Su petición cayó en el silencio del despacho y me dejó sin aliento. Nunca imaginé que ese sería el momento que cambiaría todo. Todavía puedo escuchar las ruedas del ascensor detenerse, el leve chirrido de la puerta automática y el eco de mis propios pasos sobre la alfombra gris. Los tacones de Viviane resonaron mucho antes de que la viera. Era una sensación que me pegaba a la espalda al respaldo de mi silla en recepción. Una mezcla de respeto y un miedo reverencial que llevaba años cultivando sin darme cuenta. Trabajo en la recepción de Morais y Asociados desde hace 3 años. Tengo 27, vivo con mi madre y me las arreglo para pagar medicinas y un alquiler que no da tregua. No pertenezco a su mundo. La empresa es un santuario de vidrio. Su planta ejecutiva huele a café caro y decisiones que deciden el destino de personas que nunca conoceré. Viviane Morais no solo dirigía la empresa, dirigía miradas. Su apellido abría puertas, su mirada cerraba acuerdos. La conocía profesionalmente, puntual, fría, impecable. A veces la veía con clientes o en la sala de juntas y pensaba en lo distinta que era su vida de la mía, en los silencios que habitaban detrás de ese traje corporativo. El día que me llamó fue un día normal que de pronto se volvió urgente. Un mensaje llegó por el intercomunicador. Manuela, sube al despacho. Mi mente ensayó 1000 posibilidades. Un error administrativo, la entrega de un paquete, una queja. No esperaba la forma en que la realidad me golpeó. Viviane sentada, sin maquillaje, el pelo recogido a la ligera, una bata de algodón sobre la silla de su apartamento que había traído para una reunión informal. Sus manos temblaban en la taza de té que, a cada sorbo, dejaba un anillo de vapor en el aire. «Siéntate», dijo, sin levantar la vista. Su voz sonó como esa campana que anuncia la llegada de algo importante. Me senté, porque no pude hacer otra cosa. Y entonces vino la frase que me atravesó. «Finge que eres mi novia». No hubo dramatismos, ni risas nerviosas, ni un gesto de incredulidad de mi parte. Fueron muchos sentimientos en simultáneo, sorpresa, una extraña curiosidad y, si soy honesta, una punzada de alarma ética. ¿Qué otra mujer en una posición como la suya pedía a una recepcionista que simulara una relación? Las alertas internas se encendieron, pero lo que siguió a esa petición cambió por completo el contexto. Viviane se llevó las manos al pecho y su respiración se cortó. Al principio pensé que era por el shock de su propia confesión, luego su pechera se movió como si alguien apretara un puño sobre su estómago. Los ojos le brillaron con una mezcla de terror y vergüenza. No supe qué hacer. El manual del empleado no cubre estas emergencias. Lo siento, no sé por qué, musitó. No era un teatro. Sus palabras flotaban como hojas en agua. La sala de estar del piso ejecutivo era silenciosa salvo por el zumbido lejano del aire acondicionado. Sentí que mi corazón respondía como si me llamaran a filas, acelerado, pesado, con las manos húmedas. Entonces, todo quedó claro en una frase que no dijo, pero que su cuerpo gritaba. Un ataque de pánico. Había visto signos en internet, en relatos de amigas, en un curso corto que hice sobre primeros auxilios psicológicos en la municipalidad. Pero nunca había estado frente a alguien que lo sufría en carne y hueso. Me acerqué con cuidado, no quería alimentar su vergüenza ni invadir su espacio. Le hablé en voz baja, como cuando se calma un niño que no entiende por qué el apagón lo asustó. «Respira conmigo», dije. Inspira 4, aguanta 4, suelta 6. No inventé el ritmo, lo había aprendido en el curso. Puse mi mano sobre la suya, suave, para anclarla. No fue un gesto romántico en ese instante. Fue humano, claro, necesario. Ella apoyó la cabeza contra mi hombro, antes de que pudiera pensarlo, y su cabello olía a lavanda y a algo metálico, quizás al estrés de una agenda apretada. «Estoy en terapia», me dijo entre respiraciones. «Hay días peores, tomo medicación, no quiero que esto sea un escándalo». Hablar de terapia tan abiertamente, con esa crudeza, me conmovió. No la imaginaba hablando de sus noes y sus miedos. Era una mujer que controlaba crisis empresariales, que acaparaba titulares en la prensa. Verla humana así me desarmó.
Me contó que había empezado con ataques intermitentes después de un año especialmente duro, una fusión, amenazas mediáticas, la sensación de que su familia cuestionaba su estabilidad para defender sus intereses. Prometí que guardaría su confianza y me ofrecí acompañarla a su sesión de seguimiento si quería. Lo que aquel evento dejó plantado fue más profundo que la petición inicial. Había una grieta en esa torre de cristal. Yo estaba ahí, de pie, en la entrada de esa grieta. Acepté su propuesta de fingir. No fue una decisión impulsiva, aunque así pudo parecer para quien no sabe perder el suelo. Había razones personales. Mi madre necesitaba un tratamiento nuevo y las deudas sangraban. Pero no fue la necesidad monetaria lo que definió mi respuesta inicial. Fue en parte el modo en que Viviane me miró sin máscaras al final del episodio de pánico, con una vulnerabilidad que me pidió ayuda y compañía sin pedir sexo ni favores. Ella dijo: «Necesito que alguien sea mi verdad por unas horas. No quiero que me hagan prueba de cordura con especulaciones y cuchicheos. Si la familia me ve con alguien, dejarán de atacarme por mi vida privada. ¿Puedes hacerlo?». Le pedí tiempo para pensar. Establecimos reglas en voz alta para romper la primera sombra de ambigüedad. Nada que no consintamos en el momento. La relación sería exclusivamente pública y performativa. Y si, en cualquier instante yo me sentía incómoda, terminaríamos la simulación. Hablamos del plan como si organizáramos un proyecto. ¿Quién diría qué? ¿En qué momento nos presentaríamos? ¿Cómo coincidirían nuestras historias? Decidimos que sería en la comida del domingo en la casa de su padre, una reunión que siempre parecía más tribunal que celebración. Si podíamos presentar una escena que demostrara que su vida personal no era un caos, querríamos neutralizar la línea de ataque que tanto le preocupaba, su supuesta inestabilidad emocional. «Que vean que tengo control», dijo, y luego, como si esa frase costara, añadió: «Que vean que puedo respirar». Prepararse para fingir fue más íntimo de lo que pensé, no por la simulación en sí, sino por la forma en que dos personas negocian proximidad. Elegí un vestido que no fuera provocador, pero que tuviera algo de presencia. Viviane dijo que me vería bien con algo sencillo y elegante. Ella misma escogió su ropa con una precisión que no admitía dudas, un vestido azul marino que hablaba de autoridad sin dureza. Le ayudé con el cierre de la espalda. Era un gesto profesional y a la vez íntimo en una manera que no había previsto. En el movimiento de mis dedos noté que mi respiración se alineaba con la suya. Era como si, sin pedirlo, hubiéramos creado una coreografía. Tuvimos cuidado en definir los límites una y otra vez. «Si en cualquier momento quieres parar, me dices y pararé», repetía. Ella me devolvía el mismo acuerdo. No hubo promesas nebulosas ni regalos condicionados. Le pedí que tras la actuación me asegurara que no habría presiones laborales. Ella accedió y lo puso por escrito en un correo electrónico que me envió esa noche. Leer sus palabras en un mensaje formal me dio una tranquilidad inesperada. Allí quedaba constancia de que no quería que su poder fuera instrumento de manipulación. Verlo por escrito hizo la idea menos vulnerable al rumor. Llegó el domingo. La casa de su padre era una vieja propiedad en una zona más solemne de la ciudad, con cortinas gruesas y retratos que parecían juzgar cada paso. Augusto Moraes, su padre, era la clase de hombre que hablaba con una autoridad que no necesitaba elevar la voz. Renata, su hermana, tenía la sonrisa de quien observa oportunidades donde otros ven puentes. Ambos eran figuras que habían alimentado la carrera de Viviane y que, al mismo tiempo, siempre guardaron una expectativa de obediencia y conformidad con sus propias normas. Nos presentamos como pareja. Al principio fue un formalismo elegante, una mano que colocaba a otra en la cintura, una mirada que habíamos practicado para parecer seguros. El silencio de la familia pesó más que cualquier comentario. Las palabras no llegaban, porque el gesto bastaba para provocar una reacción. La tensión en la sala se notaba en la manera en que los nombres se esquivaban, en las noticias internas que corrían por debajo de la conversación. Y entonces sucedió algo que no habíamos planificado del todo. En un momento, cuando Augusto dirigía una pregunta calculada sobre la estabilidad de la empresa, Viviane me miró con una ferocidad que no había visto antes.
Fue un minuto de decisión. «No me voy a esconder más», dijo en voz alta, y antes de que pudiera calcular las consecuencias, me besó. El beso no fue largo ni teatral, fue contundente y verdadero en su intención. Mis piernas se aflojaron por un instante y sentí la mirada de todas las personas en la sala caer sobre nosotras como lluvia helada. Fue un acto que pretendía sacudir la mesa, y lo logró. Si la idea era provocar a la familia, lo hicimos. Renata se llevó la mano a la boca con una expresión que mezclaba sorpresa y cálculo. Augusto parpadeó como si no entendiera si aquello era una afrenta o un desafío. La reacción fue inmediata y violenta en lo emocional. Renata se levantó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y dijo con un tono que raspaba: «Viviane, esto no es juego. ¿Por qué traer a alguien así a la familia?». Su voz contenía más miedo a perder control que preocupación genuina. El padre guardó silencio. Yo sentí un calor de ira mezclado con vergüenza. Éramos el centro de su maquinaria de evaluación. Después de la comida, cuando la casa quedó con su silencio habitual, Renata me esperó en el pasillo con una combinación de cortesía y reproche. No la vi venir. Tenía una carpeta en la mano que parecía contener papeles importantes. «Eres joven, Manuela, y sé que la vida a veces exige decisiones difíciles», dijo con una voz que pretendía empatía. Le ofreció el sobre con sutileza. «Hay una suma para quienes ayudan a ordenar estas situaciones. No es nada personal, es simplemente conveniente». No fue una oferta directa de soborno con billetes visibles, fue más cosmética, un gesto envuelto en un sobre blanco, como si la discreción perteneciera a su clase. Renata habló de cifras y mi corazón saltó de forma instintiva. El monto era suficiente para cubrir la operación que mi madre necesitaba y unos meses de respiración financiera. En segundos mi mundo se dividió. Por un lado, la lealtad a Viviane, a la verdad que habíamos mostrado. Por otro, mi madre en una habitación con recetas que no dejaban de crecer en número. El pasillo parecía alargarse con cada segundo que transcurría. Renata no me miró a los ojos cuando habló. Sus palabras estaban calculadas para provocar una respuesta que le diera la satisfacción del control. «Piensa en tu madre, Manuela. A veces el amor exige sacrificios. No tienes que desaparecer, solo empezar de nuevo, en otro lugar, sin ruidos». Sentí la sangre subir a la cara y un olor familiar a acetona de mis propias uñas cuando aprieto los puños. No era la primera vez que me ofrecían algo que resonaba con necesidad. Pero había una diferencia fundamental. Aceptar aquello no sería únicamente un cambio de vida para mi madre, sería ceder ante la dinámica que buscaba imponer una familia poderosa, comprar silencios, manipular voluntades. Se me formó un nudo en la garganta. Podía imaginar el sobre en mi bolso, las cuentas aliviadas, la paz temporal en la casa. Pude imaginar también la mirada de Viviane si lo supiera. Decepción, traición, el fin de una confianza que no había pedido nada a cambio más que mi compañía. ¿Quién era yo para decidir sobre el destino de esa confianza? Antes de que pudiera responder, Renata dejó caer una última frase que pretendía ser piadosa. «No te estoy haciendo daño, Manuela. Te doy una opción». Su sonrisa se clavó en mi mente como una aguja. Sentí que me obligaban a elegir entre la supervivencia y la integridad. Mi respuesta quedó en el aire, suspendida. Sentí el peso de la decisión como una roca en el pecho. Todos los ruidos se concentraron en un punto, la respiración, el latido, el silencio de afuera. No supe qué decir. Había una tentación real, humana, casi comprensible, pero también una línea que no estaba dispuesta a cruzar tan fácilmente. En ese instante, la puerta del corredor se abrió y Viviane apareció. Su cara estaba pálida, pero sus ojos tenían una determinación nueva, como si el beso, y lo que lo siguió, hubiera encendido algo en su interior. Al ver el sobre en la mano de Renata, sus facciones se endurecieron. No gritó, solo caminó hacia nosotras, con pasos que no eran de mando sino de dolor. «¿Qué es eso?», preguntó Viviane, y la palabra quizá no fue un interrogante, fue una acusación. Renata dejó el sobre la mesa con la misma calma con la que pondría un documento.
Una oferta, nada más. La miseria no honra a nadie. Viviane miró el sobre como si fuera un objeto extraño en su propio hogar. Luego me miró a mí, con la otra clase de mirada, aquella que preguntaba si yo estaba bien. En sus ojos reconocí, por primera vez, el miedo real a perder algo que empezaba a importar. «No aceptes», dijo en voz baja, y su tono fue leve pero firme. «No por mí, porque lo que tú necesites yo puedo ayudar a buscar otra salida, de otra forma, pero no voy a ser comprada y no voy a comprar a nadie». Era una promesa incómoda. Ofrecía ayuda financiera sin convertirlo en un soborno. Proponía apoyar a mi madre con recursos legítimos y transparentes. Pero también había en su voz un otro aviso. La familia de Viviane no se doblegaría fácilmente. Y Renata, con esa mezcla de sonrisa y filo, no había mostrado su última carta. Salí de la casa con la sensación de que algo se había quebrado y algo se había iniciado. No sabía que, al aceptar ser su pareja, habría entrado en un laberinto donde no solo habría que fingir, sino también cuidarse mutuamente frente a quien tenía poder para hacer mucho daño. En la noche, cuando volví a mi cuarto, miré el sobre vacío que Renata había dejado olvidado sobre la mesa. No lo abrí. La propia presencia del papel era suficiente. Mi mente daba vueltas. Recordar la respiración que le enseñé a Viviane, el olor a lavanda, el modo en que sus dedos se habían entrelazado con los míos al final del gesto. Me sentí cómplice y a la vez vulnerable. Habíamos empezado a interpretar un papel que tendría consecuencias reales. Aceptar fingir habría posibilidades de afecto auténtico, pero también nos colocaba en la cuerda floja del poder y la moral. Sabía, con una certeza fría, que esa noche no sería la última vez que la familia intentara manipularnos. Sabía también que, de algún modo, yo ya no era la misma recepcionista de siempre. Había entrado en un escenario más grande y peligroso. Me acosté pensando en mi madre, en su risa gastada y en las medicinas que a veces faltaban. Pensé en Viviane tomando por primera vez en años la decisión de mostrarse. Y me pregunté si la lealtad que ahora sentía era por ella, por mí, o por la verdad que, de golpe, parecía valer más que el sobre blanco que Renata había ofrecido. Al dormirme, repetí el ejercicio de respiración que le había enseñado. 4, 4, 6. Respirar se había convertido en un pequeño pacto de supervivencia. En la oscuridad, supe que al día siguiente no podríamos retroceder. Algo había empezado a moverse y nuestras vidas ya no volverían a ser las mismas. Al amanecer siguiente, mi teléfono vibró con una insistencia que no era del todo normal. Mensajes, notificaciones, un hilo de correos que parecían llegar todos a la vez, como si la ciudad quisiera recordarnos que el ruido no dormía. Entre frases cortas y titulares de prensa, apareció uno que me dejó sin aire. CEO de Moraes y Asociados anuncia renuncia tras controversia familiar. Mi estómago se encogió. Leí y releí hasta que las letras se volvieron nada más que manchas. Corrí al despacho de recepción con las llaves en la mano y la cabeza llena de la última imagen de la noche. El marco vacío donde había estado el sobre de Renata, el olor a lavanda que aún parecía pegarse a mi ropa. Claudia, que siempre parecía sincronizada con mi propio pulso, me vio entrar y se acercó sin preguntas. «La vi pasar temprano», dijo en voz baja. «Se fue antes del amanecer. No estaba cuando llegaron los socios. Dejó una carta». La carta no era solo una firma en un documento, era una rendición silenciosa. En ella, Viviane explicaba que, por el bien de la empresa, presentaba su renuncia. Hablaba de proteger a la compañía de los ataques que buscaban desestabilizar y pedía que el tiempo hiciese justicia. Leí esas palabras y sentí que me arrancaban un pedazo por dentro. Era como si el beso en la casa de su padre hubiera sido una chispa en una pólvora que no supimos calcular. En la semana siguiente, los rumores se volvieron casi táctiles, llamadas de periodistas, consultas anónimas, mensajes con preguntas que no tenían derecho a respuestas. Renata dio entrevistas medidas, llenas de eufemismos sobre responsabilidad y buen gobierno.
Augusto mantuvo un silencio solemne y público que en los pasillos de la empresa se leía como condena. Había, además, una serie de correos filtrados y una nota de un consultor externo que insinuaba dudas sobre la estabilidad emocional de la CEO. Todo eso no era casual, era estrategia. Me culpé. Cada vez que la culpa me mordía, recordaba la forma en que sus manos se habían aferrado a las mías la noche del ataque. Recordaba su respiración trabada, su confesión sobre la terapia, su petición que sonó a súplica. Necesito que seas mi verdad por unas horas. Si hubiera dicho que no, ¿habría sido distinto? ¿La habríamos defendido? ¿O la familia habría encontrado otra excusa, otra escenografía para removerla? No tardé en enterarme de lo peor. Habían aparecido órdenes de investigación internas sobre su capacidad para dirigir, impulsadas por una parte del directorio que se sentía tentada por la marea. La decisión formal de aceptar la renuncia llegó como un mazazo, pero más duro fue descubrir que había habido cierta presión externa, emails de accionistas influidos por la opinión pública y reuniones privadas con abogados que deslizaron la idea de que una salida ordenada sería mejor para todos. Me sentí desplomada, y sin embargo, algo en mí se activó, no por orgullo corporativo, sino por una rabia encendida hacia la idea de que el miedo y la familia de Viviane pudieran dictar su destino. La mañana que me dijeron que no habría más despacho de Viviane, me encontré en su puerta sin saber exactamente por qué. El apartamento estaba más vacío que antes. Quedaron solo unas cajas en el salón, la taza de té que había sujetado la noche que nos conocimos, ahora tibia en la mesa. En la mesa de la cocina había un sobre con su nombre y mi número escrito con prisa. Dentro había una nota breve. No me expongas, por favor, gracias por la noche. Ve. Fue una puñalada y un alivio al mismo tiempo. Había algo en esa frase que sonaba a protección y a retirada. No quise creer que hubiera sido una capitulación definitiva. Le di vueltas a la posibilidad de que se hubiera ido para evitar que la relación nos arrastrara a ambas, para silenciar cualquier excusa que la familia pudiera usar. Me imaginé sus manos temblando, la presión en la garganta, la sensación de que todo lo que construyó podía desmoronarse en una decisión mal entendida. Decidí no quedarme quieta. Si la familia y el directorio usaban la narrativa de su inestabilidad, nosotros íbamos a presentar otra, la de la verdad. Hablé con Claudia, que se había mantenido cerca desde el primer día, con la secretaria jurídica que me debía un favor, y con Renata, no con Renata, con una abogada que trabajaba con la empresa, pero que, lejos del ruido del poder, tenía una ética firme. Le conté lo que sabía, le expliqué la manipulación del sobre, la oferta, la foto fingida que nos había pedido, la humillación pública innecesaria. Ella tomó notas y, sin sensacionalismos, me dijo algo muy claro. No podemos ganar a base de mentira, pero sí podemos desenmascarar a quienes usan la mentira para dañar. Vivian, en su ausencia, se internó en un espacio que exigía silencio y cuidado. Habló con su terapeuta con más constancia, ajustaron medicación, trabajó respiraciones y técnicas para no dejar que las recaídas la dominaran. No era una curación, era un trabajo. Yo la acompañé desde fuera, le dejé mensajes, la invité a consultas si quería compañía. La apoyé a distancia porque no quería forzarla. Ella me devolvía palabras que olían a gratitud y a fatiga. «Siento que me han quitado lo que soy», escribió una vez. «Tengo miedo de no ser la misma si me arranco de esta piel de mando». En cada mensaje había, sin embargo, una decisión de retomar el control algún día, no por orgullo, sino por amor propio. Mientras tanto, la familia no se quedó quieta. Renata, que había empezado con un sobre, escaló su estrategia. Contrató a un investigador privado para rastrear mi pasado, buscar casualidades que avalaran su versión, algo que justificara la separación. Ese investigador, un hombre enjuto y con sonrisa de oficina, habló conmigo en una cafetería a nombre de Renata. Lo abordé con honestidad, le dije que no aceptaría dinero ni chantajes, que mi madre se merecía ayuda sin renunciar a mi dignidad.
Él intentó tentarme, insinuó beneficios, la promesa de estabilidad. Rehusé con la misma claridad con la que mi cuerpo había aprendido a decir no en el último mes. Su expresión cambió, su sonrisa se volvió dura. Comprendí que no solo me estaban ofreciendo una salida, sino intentando medir hasta dónde podían empujar. En paralelo, y con discreción, la abogada que había contactado comenzó a buscar pruebas documentales. No recurrimos a falsas grabaciones ni a materiales obtenidos de manera ilícita. Lo que juntamos fue lo que ya estaba, correos electrónicos entre Renata y ciertos accionistas que sugerían una serie de maniobras para proteger la marca mediante la creación de una crisis de imagen. Facturas de una firma de relaciones públicas contratada por la sucursal familiar que había empezado a filtrar historias. Un intercambio de mensajes donde se sugería ofrecer apoyo financiero a quien colaborara con la versión conveniente. Todo estaba en registros oficiales, comunicaciones que la propia logística del mundo corporativo deja atrás. También, gracias a la ética de una amiga en la secretaría, conseguimos capturas de pantalla de mensajes en los que Renata coordinaba la difusión de ciertas versiones con periodistas afines. No era venganza, era una constelación de hechos que demostraban intención de manipular la narrativa. Uno de los hallazgos más devastadores fue un mail en el que una consultora aliada de la familia sugería explotar la salud mental de Viviane como palanca para forzar su salida y permitir una reestructuración del poder que beneficiara a Renata. Leerlo fue como mirar a un juramento roto. Profesionalismo disfrazado de estrategia para despojar a una persona de su trabajo. Lo llevamos todo a un despacho de abogados imparcial que trabajó con nosotros para preparar un expediente. No era sencillo. Cada paso implicaba riesgos legales y la posibilidad real de que, en respuesta, nos demandaran o nos atacaran con otras falsedades. De nuevo, había que medir. Hablamos con el directorio de manera formal. No pedimos venganza, pedimos justicia procedimental y que se revisaran los hechos. La empresa se cuidó mucho de no hacer declaraciones sensacionalistas. El proceso incluyó una auditoría interna y la contratación de auditores externos para revisar las comunicaciones. Todo fue lento y meticuloso. Y sin embargo, en esa lentitud había una tranquilidad. No queríamos ganar por ruido, queríamos transformar el ruido en pruebas. En medio de esos días, hubo noches en las que me despertaba por la madrugada y no sabía si lo que sentía era miedo o amor. Me preguntaba si mi lealtad provenía del cariño que había nacido en aquel sofá con olor a lavanda o de un sentido de justicia que se encendía ante la idea de que la poderosa pudiera ser despojada por quienes tenían medios para colonizar la verdad. Quizá era ambas cosas. Quizá el romance siempre tiene un poco de justicia y la justicia un poco de romance. Lo que sí sabía es que no podía quedarme pasiva mientras alguien transformaba un ataque de pánico en una excusa para arrinconar a Viviane. La marea empezó a virar cuando los auditores externos confirmaron discrepancias en la narrativa pública que Renata divulgaba y en los documentos reales. Hubo además testigos dispuestos a hablar, empleados que habían oído sugerencias sueltas en pasillos, un consultor que admitió haber sido presionado para ayudar a crear una imagen. La gravedad de las pruebas no necesariamente cambió el corazón de la familia, pero sí movió el tablero legal y corporativo. Fue en una reunión extraordinaria de accionistas donde la verdad por fin sufrió su juicio público. Viviane, que había estado ausente, volvió al edificio. La vi entrar con paso firme pero con un cansancio que marcaba su nuca. No la reconocí al principio, no porque hubiera cambiado su forma de ser, sino porque la vulnerabilidad había hecho su figura más humana. La miré desde la sala contigua, donde nos habían permitido estar. Claudia iba conmigo y la abogada que había reunido el expediente también. En público, Viviane habló sin estridencias. No era un discurso para los tabloides, era una exposición serena de hechos. Entregó a la mesa directiva el paquete con los documentos y con voz clara describió las presiones que había sufrido, la oferta de control encubierto, las filtraciones, la manipulación mediática. Mostró correos, facturas y conversaciones. Fue cruda en la precisión de las fechas, en la transparencia de los procesos médicos que habían quedado en su historial. Sí, tengo ataques de pánico. Sí,
Estoy en terapia y tomo medicación. Eso no es una incapacidad para dirigir, es una parte de mi vida que manejo con profesionalidad y con equipos médicos. No voy a permitir que lo conviertan en una etiqueta que justifique una maniobra para destituirme. Su honestidad dejó una calma mínima en la sala. Los accionistas, acostumbrados a la estética del negocio, debieron lidiar con la textura humana de la realidad. Hubo quienes se incomodaron, hubo quienes se sintieron movidos. Renata, presente y pálida, intentó hablar, pero la junta, por procedimientos, limitó las intervenciones. Al final, y después de revisar las pruebas, el directorio decidió reabrir la investigación y convocó una votación extraordinaria para restablecer el debido proceso. La resolución fue firme, se recomendó la reinstauración de Vivian en sus funciones y se sugirió la suspensión temporal de Renata de cualquier cargo de supervisión por la falta de ética demostrada en la difusión de material manipulador. No fue un triunfo inmediato y absoluto, fue una corrección institucional que llegó después de lucha y de exposición. Vivian volvió al puesto con condiciones claras, un plan de apoyo, acceso reforzado a servicios médicos, la creación de un comité de ética que supervisaría los procesos de filtración de información y la garantía de que mi posición no se vería comprometida. El acuerdo que firmamos al inicio sobre no exposición laboral se formalizó y el directorio propuso mi traslado temporal a recursos humanos con un proceso de promoción basado en mérito y formación, no en favores. Fue un alivio práctico, garantizaba de paso que la relación no se convirtiera en una causa de conflicto directo. La primera vez que la abracé después de la junta, lo hicimos sin prisa, con una ternura que parecía describir un mapa nuevo. No hubo fanfarrias ni declaraciones estruendosas. Hubo dos personas que se decidían a existir de manera conjunta, pero sin borrar las fronteras que el trabajo y la ética exigían. «Lo hiciste bien», me susurró. «Nos hiciste bien». Sus manos buscaban mis hombros con la misma precisión con la que había dirigido una sala de juntas, firme, pero con una gratitud que no necesitaba ser pública. En los meses que siguieron trabajamos para construir una nueva normalidad. Vivian regresó a terapia con más constancia, ajustó medicación cuando fue necesario y sin falsas promesas aprendió a reconocer señales de alarma, la saturación, los ritmos de trabajo que la sobrepasaban, las noches sin descanso. Yo me inscribí en un curso formal de recursos humanos porque no quería que mi ascenso fuese una dádiva, quería ser merecedora de la posición. Estudié políticas de compliance, aprendizaje sobre diversidad e inclusión, manejo de conflictos y legislación laboral. Aprendí a escribir políticas que protegieran a la empresa de futuros abusos y a crear canales internos de denuncia con protocolo claro. La primera vez que la abracé después de la junta, lo hicimos sin prisa, con una ternura que parecía describir un mapa nuevo. No hubo fanfarrias ni declaraciones estruendosas. Hubo dos personas que se decidían a existir de manera conjunta, pero sin borrar las fronteras que el trabajo y la ética exigían. «Lo hiciste bien», me susurró. «Nos hiciste bien». Sus manos buscaban mis hombros con la misma precisión con la que había dirigido una sala de juntas, firme, pero con una gratitud que no necesitaba ser pública. En los meses que siguieron trabajamos para construir una nueva normalidad. Vivian regresó a terapia con más constancia, ajustó medicación cuando fue necesario y sin falsas promesas aprendió a reconocer señales de alarma, la saturación, los ritmos de trabajo que la sobrepasaban, las noches sin descanso. Yo me inscribí en un curso formal de recursos humanos porque no quería que mi ascenso fuese una dádiva, quería ser merecedora de la posición. Estudié políticas de compliance, aprendizaje sobre diversidad e inclusión, manejo de conflictos y legislación laboral. Aprendí a escribir políticas que protegieran a la empresa de futuros abusos y a crear canales internos de denuncia con protocolo claro. Fue trabajo duro y, en el fondo, una reparación, transformar la vulnerabilidad que habíamos vivido en herramientas para otros. Nuestra relación fue construyéndose a partir de acuerdos sencillos. Nunca fuimos a una cena de pareja en un evento corporativo donde pudiera interpretarse un favoritismo.
Acordamos días separados en la agenda para no invadir los horarios laborales del otro. Pactamos la transparencia total hacia recursos humanos sobre regalos, viajes y cualquier gesto que pudiera levantar sospechas. Viviane se comprometió formalmente a no participar en decisiones que me implicaran directamente. Yo me comprometí a aceptar la promoción solo si se garantizaba que mis responsabilidades serían por mérito. Nadie, en lo sucesivo, podría decir que mi lugar era un regado de la intimidad. Renata fue apartada progresivamente. La auditoría reveló prácticas que, aunque no constituyeron delitos irreversibles, sí representaron faltas éticas graves. Fue sancionada por el directorio y perdió, por un tiempo, cualquier posibilidad de ocupar cargos decisivos. No la vi reconciliarse del todo con la derrota, pero hubo pequeños gestos en los meses posteriores, un mensaje de disculpa a Viviane que sonó a cálculo, una llamada a Augusto en la que su voz se quebró, y, con el tiempo, un mutuo reconocimiento de que la familia debía replantear sus prioridades. No todo se resolvió como en los libros, hubo resentimientos y silencios, pero ya no estaba sobre nuestras espaldas la amenaza de manipulación como arma. La vida cotidiana nos devolvió poco a poco la posibilidad de respirar sin que cada bocanada fuera una noticia. Hubo recaídas, pequeños episodios de pánico en reuniones nocturnas, noches en las que Viviane necesitó suspender llamadas y respirar conmigo al teléfono. Y cada vez que uno de esos episodios llegaba, lo enfrentábamos con palabras concretas, una cita con la terapeuta, ajuste de medicación, una sesión de respiración guiada. Su recuperación no fue lineal, pero sí fue visible. Y en todo ese proceso descubrí que amar a alguien que se cuida es también aprender a pedir ayuda sin culpa. Mi promoción a recursos humanos se consolidó por mérito. Había presentado proyectos, capacitaciones, una propuesta para implementar un sistema de apoyo a empleados con condiciones de salud mental. Todo eso, junto con el trabajo de oficina y la solvencia profesional, fue reconocido por una votación en la que no hubo dudas. Fue la confirmación de que no había aceptado un puesto por ser la novia de, sino porque había demostrado competencia. Me mudé a una oficina con ventanas que daban a un jardín lateral y sentí, por primera vez en años, que mi trabajo tenía la dimensión que yo quería, cuidar a las personas que hacen posible el negocio. La relación entre Viviane y yo fue encontrando su propio ritmo. Cenas en casa, visitas a la madre que me enseñó a no dejar pasar la necesidad. Fines de semana en el campo para descansar, conversaciones sobre proyectos futuros en las que me sorprendía tanto su ambición como su deseo de no sacrificar su salud por el altar del éxito. En más de una conversación, ella volvió sobre el mismo punto. Tu lealtad me salvó de una humillación. Tu decisión de no aceptar el sobre fue más fuerte que el dinero. Yo le respondía con la verdad, no era solo lealtad, era justicia. Y sí, también amor. Un día, meses después de todo aquello, caminamos juntas por un barrio que tenía casas bajas y árboles generosos. Habíamos decidido mirar sitios para el fin de semana fuera de la ciudad, un lugar para desconectar sin ruido. Encontramos una casita con terraza, jardín y una cocina donde se podía imaginar cocinar en domingo. Entramos y en el silencio, sin grandes declaraciones, nos miramos. Ella tomó mi mano como quien toma el timón y dijo, ¿te quedarías aquí conmigo? ¿Te quedarías conmigo en la vida que venga? No fue un pedido dramático, fue la pregunta sencilla que recoge todo lo que hemos pasado. Dije que sí, claro que sí, no por la promesa de seguridad, ni por el glamour que en algún momento pudo tener su apellido, sino porque había aprendido que lo que nos unía era hecho de compañía diaria, de respirar juntas y de respetar límites. Compramos la casa en el campo con detalles que nos parecieron mínimos. Una pared color verde pálido, una cocina para dos, un árbol que arropara la terraza. Hicimos acuerdos, firmamos papeles en los que aparecían hogares y no amores idealizados. La propuesta de matrimonio llegó una tarde en la que llovía y el sonido en el techo de la casa se parecía a un telón. No hubo anillos ostentosos ni gestos teatrales. Viviane llevó una caja de madera, me miró con la misma intensidad con la que había enfrentado juntas una sala de accionistas y dijo con la seriedad que siempre le fue propia, «Quiero seguir eligiéndote todos los días. ¿Quieres casarte conmigo?»
Me hizo la pregunta sin prisa, y yo, con el mismo respeto que le debía, contesté que sí. Firmamos un acuerdo sencillo sobre expectativas, sobre roles, sobre la claridad con la que habíamos establecido límites laborales. Nada de promesas perfectas, todo pacto real. La vida no quedó pulcra. Tuvimos discusiones sobre horarios, sobre la forma de criar expectativas, sobre cómo manejar la prensa que aún, de vez en cuando, escribía alguna nota nostálgica sobre el escándalo que sacudió a Moraes and Asociados. Pero los desacuerdos venían acompañados de conversaciones, no de golpes bajos. Habíamos aprendido a pedir ayuda, a decir no puedo ahora, a no cargar las culpas en la espalda del otro. En una de las celebraciones familiares, más calmada, en la que Augusto se había mostrado más humano que solemne, Vivian y yo nos tomamos de la mano frente a la mesa, y ella me miró con esa mezcla de agradecimiento y decisión que ya conocía. La familia, con sus mutismos y sus reparaciones tardías, fue encontrando su propia forma de convivir con la verdad. No hubo reconciliaciones perfectas, pero sí diálogos necesarios. Renata, con el tiempo, buscó acomodar su orgullo. Augusto, con más honestidad, reconoció que había empujado a procesos que no habían sido justos. Al final, lo que empezó como una petición tan extraña, finge que eres mi novia, se convirtió en una historia de verdad, porque fingir, en cierto punto, nos obligó a mirar qué queríamos esconder y qué queríamos proteger. Fue un golpe de luz sobre lo que no podíamos seguir permitiendo, que la salud mental fuera usada como arma, que el poder se extrajera mediante silencios y sobres. Y en ese proceso, lo que floreció entre nosotros fue real, una ternura que nació de la compasión y del cuidado, de la decisión reiterada de acompañarse, de la defensa mutua en un mundo que a veces confunde eficiencia con dureza. Hoy, cuando camino por el pasillo de recursos humanos y escucho a alguien pronunciar mi nombre sin la sorpresa que antes despertaba mi presencia, siento orgullo. No por el ascenso en sí, sino por la forma en que ocurrió, con trabajo, con compromiso y con la evidencia de que el mérito puede transformar vidas. Viviane, por su parte, sigue siendo la mujer poderosa que siempre fue, pero ahora con una paciencia por su cuerpo y por su mente que antes no se permitía. Sigue tomando medicación cuando la necesita, sigue yendo a la terapia, sigue aprendiendo a aceptar su fragilidad como parte de la fortaleza. A veces, en la cocina de nuestra casa, la veo detenerse y mirar el jardín. Se queda un instante sin hacer nada más que respirar. Yo me acerco, le coloco la mano en la espalda, le doy la secuencia que le ayudó aquel primer día. 4, 4, 6. Nos miramos y nos reímos, porque hay belleza en las rutinas que salvan. Le recuerdo, como si fuera una broma, aquella frase que me dijo, «Finge que eres mi novia». Y ella, con la vista algo perdida en la luz que cuelga entre las hojas, responde, «Y tú fingiste y me enseñaste a respirar». Puede que haya quien diga que fue una estrategia, o un riesgo innecesario, o una decisión peligrosa. Yo digo otra cosa, fue un acto de humanidad que nos puso frente a la necesidad de elegir entre la comodidad y la verdad. Elegimos la verdad, y esa elección nos dio la posibilidad de construir algo verdadero. Si esta historia llegó hasta aquí y te tocó de alguna forma, compártela con alguien que necesite creer que el amor y la justicia pueden a veces ir de la mano. ¿Crees que a veces el amor aparece donde menos lo esperas?